Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Isabel Velilla Ulloa, soy estudiante de psicología y hoy me encuentro en el municipio de Los Palmitos Sucre realizando una entrevista en el marco de una actividad académica sobre la violencia contra las mujeres, el conflicto armado y las experiencias de resistencia comunitaria en nuestro territorio. Agradezco a todas las personas que aceptaron participar de manera voluntaria. Quiero recordarles que de esta información es únicamente para fines académicos y será tratada con total confidencialidad. Me encuentro con el señor Fabián Velilla y le estaremos realizando la primera pregunta, que sería sobre el conflicto armado. Señor Fabián, la guerra ha habitado en su territorio, conoce de hechos violentos en su territorio. ¿Quiénes los hicieron? ¿Por qué cree que sucedió? ¿Cómo afectó a usted, a su familia o a sus amigos? ¿Le afectó a mujeres? ¿Le cambió la vida a algunas de esas mujeres? ¿Por qué? Hablemos un poco al respecto de eso. Dígame, cuente. Yo, Fabián Velilla, autorizo esta entrevista con fines académicos. Efectivamente, en Los Palmitos se sintió el conflicto, aunque no con la misma intensidad que en otras zonas. Sí hubo momentos difíciles. Recuerdo que se escuchaban casos de amenazas, desplazamientos y enfrentamientos en veredas cercanas. Muchos tuvimos miedo de salir de noche o de hablar de ciertos temas. Para mí era simplemente una situación de pobreza, de falta de oportunidades, de abandono del campo, que los grupos armados aprovecharon para tener poder sobre la gente. Hemos sabido y vivido en la familia con mucha precaución y tensión, en la que se tenía que pensar y se vivía con mucha inquietud por la tensión que existía, que exigía estar al tanto de todo lo que pueda pasar. A muchas mujeres del municipio, sí las afectó, sobre todo a las que perdieron familiares o fueron desplazadas. Algunas quedaron solas con sus hijos y les tocó salir adelante como pudieron. Eso les cambió la vida completamente, pero también las hizo más fuertes. Hoy en día son un ejemplo de resistencia y valentía. Gracias a Dios, la situación mejoró con los años, pero uno todavía siente ese recuerdo, ese silencio que quedó. El campo ya no volvió a ser igual. Bueno, señor Fabián, seguimos con la segunda pregunta, que sería sobre la superación de la guerra. En caso de conocer a alguna mujer víctima de guerra, ¿qué hizo ella después de los hechos violentos? ¿Cómo se recuperó o cómo cree que se puede hacer para que no se repitan estos hechos? ¿Se organizó la comunidad para evitar repeticiones o sirvió esa, esa iniciativa? ¿Qué aprendieron como la comunidad o como la familia? Dígame. Sí, claro, conocí a mujeres que antes de su llegada se habían encontrado en situaciones difíciles. Y luego de la violencia, muchos se dedicaron a trabajar en el campo o a hacer pequeños negocios para sacar adelante a sus hijos, tal como estaba recuperando su vida. Yo creo que para eso no vuelve a pasar. El Estado debe estar más presente en el campo, ofrecer trabajo, educación y acompañamiento psicológico. También es importante que la comunidad olvide qué ocurrió para no repetirlo. Aquí en Los Palmitos la gente ha aprendido a apoyarse más, a dialogar y a valorar la paz. La unión entre vecinos ha sido fundamental para seguir adelante y dejar atrás el miedo. Bueno, señor Fabián, ya vamos por la tercera y última pregunta, que sería sobre la violencia contra las mujeres. ¿Qué cree usted al respecto sobre la violencia entre las mujeres? ¿Qué considera que estos hechos tienen sus raíces en costumbres machistas que perduran socialmente?
en su familia ha identificado los legados, creencias, costumbres que puedan generar conductas de violencia contra las mujeres. ¿Encuentra alguna relación entre historia de guerra y violencia del país con la violencia ejercida contra las mujeres? Cuénteme, ¿qué cree usted sobre esa pregunta? Sí, considero que muchas formas de violencia contra las mujeres vienen de costumbres machistas que todavía se mantienen en la sociedad. Antes era común pensar que el hombre tenía más autoridad o que la mujer debía obedecer en todo. Y esas ideas fueron transmitiéndose de generación en generación. Por suerte, eso ha cambiado, pero todavía falta mucho por aprender. En mi familia he tratado de que no se repitan esas creencias. A veces se escucharon comentarios o actitudes que vienen de la crianza antigua, pero ahora se conversa más sobre el respeto y la igualdad. Entiendo que la violencia no solo se da con golpes, sino también con palabras o con actitudes que minimizan a las mujeres. Creo que si hay relación entre la historia de guerra y la violencia hacia las mujeres, porque durante el conflicto se normalizó el uso de la fuerza y el control en tiempos de violencia. Muchos hombres crecieron viendo el poder como algo que se impone y se reflejó también en el hogar. Por eso es importante educar en paz, empatía y seguridad desde los niños. Auto Bueno, como segunda participante tenemos a la señora Glenis Pérez, que nos estará respondiendo las preguntas dichas anteriormente. Sí he escuchado que hubo hechos violentos en el campo municipal. Desde hace varios años, las personas mayores dicen que vivieron con miedo cuando no pudieron desplazarse libremente por temor a los grupos armados. Aunque ahora las cosas están más tranquilas, las consecuencias todavía se sienten. Creo que estas situaciones se dieron a la desigualdad, la falta de educación y con un estado pequeño en la sociedad. Las mujeres sufrieron mucho, no solo por las pérdidas, sino también por la carga emocional y económica que tuvieron que echar sobre sus hombros. Algunos lograron superarlo con esfuerzo, mientras que otros aún viven con miedo o tristeza. Bueno, señora Glenis, ¿qué piensa usted sobre la segunda pregunta, que es sobre la superación de la guerra? Se ha escuchado sobre mujeres que después del conflicto se organizaron en grupos comunitarios para apoyarse entre ellas. Algunas empezaron proyectos productivos y talleres donde comparten sus historias y buscan sanar. Esa unión le ha ayudado mucho en el proceso de recuperación. Creo que las claves para que no se repitan esos hechos es fortalecer la educación y la conciencia social. Si todos aprendemos a resolver los problemas con diálogo y respeto, el conflicto no tendrá espacio. Como comunidad se ha aprendido que la paz no solo depende del gobierno, sino también de la gente. La solidaridad, el perdón y la empatía son las herramientas más fuertes que tenemos para seguir construyendo un futuro sin violencia. Bueno, y para finalizar, señora Glenis, díganos sobre la tercera pregunta, que es sobre la violencia contra las mujeres. ¿Qué piensa al respecto? Sí pienso que gran parte de la violencia contra las mujeres tiene raíces en costumbres machistas que todavía se ven en la vida diaria. En muchos hogares se enseña que el hombre debe mandar y las mujeres obedecer. Y eso genera desigualdad, aunque ahora hay más conciencia.
Esa idea sigue afectando la forma en que algunas personas se relacionan. En mi familia he notado que hay tradición que vienen de tiempos pasados, como pensar que las tareas del hogar solo para las mujeres. Sin embargo, poco a poco hemos ido cambiando esa forma de pensar. Hoy se habla más de respeto y de compartir responsabilidades, y eso ayuda a prevenir la violencia. Creo que la historia de la guerra del país también influyó, porque normalizó la agresión como forma de resolver los conflictos. La generación que crecieron en medio del miedo y la violencia aprendieron a reprimir sus emociones o imponer fuerza. Por eso habla de paz y de igualdad. No es solo un tema político, sino también familias y cultura. Agradezco mucho su tiempo y la disposición para participar en esta entrevista. Sus palabras son muy valiosas para comprender mejor la historia, las problemáticas y la forma de resistencia que existe en nuestro municipio. Esta información será solamente utilizada únicamente con fines académicos, en cumplimiento a los principios éticos de respeto, confidencialidad y consentimiento informado. Muchas gracias por su participación. Les agradezco que hayan sacado un rato de su tiempo para poder